algunas de las fotografías que tenemos en nuestra mente y en nuestro recuerdo son capaces de resumir todo eso, todos los géneros periodísticos. Y Steve McCurry pasa en la vida, que al final por un libro, después de mucho trabajo, o en este caso por una fotografía, entonces las personas lo identificamos. Pero hay tantos como él en el mundo que están pugnando por tener la misma calidad que tiene él, y muchos de ellos, por darnos la noticia de que en primera línea hay un conflicto o de que hay una guerra, ponen en riesgo su vida y muchos la pierden. En lo que llevamos de año, llevamos 60 periodistas muertos y no hay año que terminemos por debajo de 70 o algo así. Algunos años han sido más desgraciados, hemos tenido 80, 90. Hay personas, cámaras de televisión, tenemos un periodista en este momento secuestrado, un periodista del periódico, en Siria. Yo creo que su presencia aquí es un homenaje a su trabajo y un homenaje también a todas esas personas que son capaces de crear, de captar una imagen y de ofrecernos esa noticia, reportaje, crónica, opinión y también un editorial, porque él en una lo resumió, que fue la famosa foto de la niña afgana. Así que es un honor tenerlo con nosotros aquí. Steve McCurry, fotoperiodista. Oh, what an honor it is to be here today. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Just been on a book tour the last couple weeks Estoy in Europe. de promoción con mi libro en Europa desde hace unas semanas. You know, I've been traveling around for about 30 He viajado mucho durante 35 años de mi vida, primarily in Asia, sobre todo en Asia, And, I thought it'd be interesting rather than just y pensaba que sería muy interesante no solo publicar un libro de mis fotos, sino creo que era más interesante para ustedes analizar un poco mi proceso profesional, mi carrera profesional, para que vean cómo llegué a estas fotos, cuál es la historia que hay detrás, para describir un poquito las circunstancias de cada situación y lo que llevó a estas fotografías, porque les prometo que trabajar en algunos de esos lugares era extremadamente difícil. Por ejemplo, con los monzones, donde estuve unos 6 meses. Robert Capa, un gran fotógrafo, decía que si tus fotos son suficientemente buenas, no estás lo suficientemente cerca para hacer buenas fotos. Entonces, para el caso del monzón, tuve que acercarme para hacer buenas fotos. Tuve que entrar, mojarme, a pesar de que el agua estaba, por ejemplo, muy sucia, con muchos cadáveres de animales, para poder vivir esta situación y tomar las fotos más reales posibles. Tenía que entrar a las inundaciones y cubrirme, entraba en pantanos en agua cubierta hasta el pecho, quizás para tomar las fotos. Y quería hablarles un poco de las reglas y los principios por los que nos regimos. A ver si funciona la presentación, a ver cómo va. ¿Sabéis cómo pasa de diapositiva? Parece que no va. Un segundo. Bien, mientras arreglamos esto. En uno de mis cuadernos sobre el monzón reflexioné sobre 4 o 5 principios y que no quería olvidar durante el trabajo. Esta es la presentación que traía. Quería que ustedes la vieran. Y el primer principio que aprendí, que tenía en mi cuaderno, era perseguir mis pasiones, luchar por lo que me preocupaba, historias, ideas que significaban mucho para mí.
Hay que seguir con nuestra pasión, perseguir nuestra pasión. Este era el primer principio en mi cuaderno. Algo de lo más importante que siempre me recordaba a mí mismo era que para capturar una historia había que buscar situaciones, involucrarse en algo que te apasione, buscar historias que significan algo para ti. Y así, por eso las fotos que más me importaban son las más interesantes y las que más éxito tienen son aquellas que esconden una historia en la que me he involucrado mucho. Como fotógrafo joven, cuando empecé a trabajar, el primer país al que fui fue la India. Me sumergí en el país, en la cultura, en los paisajes. Es un país de tradiciones, de religiones, budismo. Y volví con cientos o miles de fotos. Y muchas veces, aunque he vuelto después 80 o 90 veces, es un país que nunca acabaré de descubrir y explorar. Necesitamos pasión para hacer el mejor trabajo posible, para involucrarnos en situaciones en las que creemos, que nos den un objetivo en la vida. Mi trabajo, mi arte, mis fotos, es algo de lo que nunca me jubilaré. Es algo que hago hasta que deje de respirar. Sigues haciéndolo hasta perder el aliento, porque es algo que es tu pasión, algo que te da la energía, el objetivo de la vida. Y nunca quieres parar de hacerlo. Es como comer o dormir o respirar. Y esto es lo que hago con mi profesión. Lo que les decía de entrar al agua, de meterme en el agua, me refería a esto. Yo hacía algo como esto con mi cámara. Estuve quizás una semana con esta agua tan sucia y putrefacta. Tengo también una historia sobre esta fotografía. Era un vendedor que trabajaba como sastre. Y esta foto se convirtió en portada de National Geographic, y el fabricante de estas máquinas de coser le envió una nueva, con lo cual este hombre estaba muy feliz para poder retomar su profesión, y yo también estaba muy contento. Este era un pequeño perro. Y me hizo mucha gracia cómo estaba tan desesperado por regresar a su casa, porque estaba aquí en este pequeño azulejo, pero no podía entrar. Y aquí, esto era la vida, esto es lo que estaba sufriendo todo el mundo en la zona. Así tienen que vivir su vida durante semanas al año. Todo el vecindario estaba cubierto de agua. Tenían que dejar su trabajo, no podían ir al mercado, todo estaba negado. Tenían que pasar por esta agua putrefacta. Y la gente a veces me pregunta, ¿cuál es tu foto favorita? Quizás sea esta. Era un gran regalo. Estaba viajando por carretera en India antes de que comenzara el monzón, y vino una tormenta de arena increíble y lo invadió todo de arena. Y había unas mujeres trabajando en el lateral de la carretera y se unieron todas juntas para protegerse como en bloque frente a la arena. Y yo bajé del coche, llegué hasta donde estaban ellas y tomé un par de fotos. Y me encanta el colorido, el movimiento de la fotografía.
Y cuando comienzan las lluvias, es muy difícil, muy complicado mantenerse seco. Yo tenía un asistente que tenía un paraguas encima de mi cabeza, pero en cuanto llovía un poquito más, se alejaba y se ponía el paraguas a sí mismo, y yo me mojaba. El siguiente principio era rodearme de buena gente. Este era mi asistente con el paraguas. Lo más importante para trabajar en lugares como Afganistán, Irak, Siria o en la guerra del Golfo es trabajar con un buen equipo, con un buen conductor, intérpretes, ayudantes, porque esta gente tiene tu vida en sus manos en términos de la conversación, de ayudarte a salir de un problema. Y esto puede ser una diferencia entre la vida y la muerte. Estas relaciones a veces pueden durar para toda tu vida, para toda tu carrera. Una vez que trabajé con un conductor en Bombay, en la India, que más años después se convirtió en mi primer asistente, pero era una persona pobre y tiene un gran sentido de cómo operar en situaciones muy adversas. Y por eso luego me lo llevé a muchos países y trabajé muchísimo tiempo con él. Hay que invertir tiempo en buscar a un gran equipo y entonces comenzar a trabajar. Porque si no trabajas con buena gente, puedes estar en peligro. Y llegar a la situación idónea, a la foto idónea, para esto yo creo que trabajar con el equipo adecuado, la gente adecuada, es algo crucial para mi trabajo. No podría ser creativo si no tuviera un equipo muy potente. Como ejemplo, estaba hablando en un festival en Bombay. Había una estatua, aquí la vemos como la llevan, la introducen se introducen en el mar como una ofrenda y luego la dejan flotar. Yo estaba en un tejado tomando esta foto y el sol se estaba poniendo y luego sí que entré en el agua, en el mar. Y había un chaval joven, el que lo vemos aquí en la foto, que me está mirando, preguntándose, ¿qué coño hace este hombre? Y literalmente cuando me vieron, empezaron a gritarme para que parara. Y mi cámara la tenía al cuello y la escondí bajo el agua y me la cargué porque la metí en el agua. Porque mi sistema, a mi compañero, a mi asistente le empujaron y cayó al agua. Mi asistente me agarró y me pudo rescatar y me sacó antes de que me lincharan y me pudieran matar, este grupo de jóvenes cabreados. Vemos que aquello era oscuro y recuerdo estando bajo el agua y la gente me daba golpes. Y yo ya pensaba, esto no acabará bien, no voy a sobrevivir. Pero mi asistente me sacó, me consiguió sacar. Otra historia en la que trabajé, una de mis favoritas, es en Kashmir, en el norte de la India. Recuerdo que había un hombre indio que estaba enfermo y trabajaba con el ejército, y había un hombre que pudo solucionar todos mis problemas cuando yo estaba enfermo. Esto era con el ejército pakistaní. Esta es una de mis mejores fotos con mayor éxito de una portada. Y este hombre permaneció conmigo durante todo el reportaje. Y me ayudó mucho a lograr el éxito con este reportaje. El siguiente principio de mi cuaderno
my travel days down, and I'll explain that in era a minute. These are pictures from Yemen. no viajar demasiado, tomárselo con calma. Esto era en Yemen. One of the most important principles Uno de los principios más importantes que he aprendido para trabajar para las grandes revistas to the core, to the point, es llegar al centro, issue, al corazón de los temas photograph, or the story. que queremos fotografiar o la historia que queremos contar. Research days down. Tenemos que investigar, pero pararnos a analizar los hechos, los detalles y así encontrar una historia, entonces atacarla, capturarla. Porque si tenemos una forma de generar una historia, estamos 5 o 6 días investigando, luego solo tendremos un día para hacer el reportaje. De modo que hay que buscar la historia con mucho cuidado, hay que preparar mucho el trabajo, hay que comprometerse con una historia, por eso hay que prepararla muy bien, investigar, y lo importante luego es hacer el reportaje. Y para esto luego tienes que centrarte solo en tomar fotos. Aquí tenemos algunas fotos de Yemen. Estaba dando vueltas, dando tumbos por el país, intentaba ir a todas partes y llegué a la conclusión de que tenía que concentrarme en solo 3 lugares. No podía ir a todas partes. Decidí ir a una zona costera, una zona de montaña y una zona desértica. Y esto es lo que hice. Es decir, eliminar los destinos interminables para empezar manos a la obra. Esta es una foto de la zona montañosa. Fuimos a un pueblo y le pregunté al jefe del poblado si podía conseguirme un intérprete. Y dijo, sí, sí, por supuesto. Mi hijo te ayudará como intérprete. Tenía 12 años. Su padre era el jefe del poblado, obviamente, y me llevó incluso a una boda. Y su padre, le dejó su escopeta K-47 y empezó apuntando a todo el aire. Yo pensaba que me iba a disparar a mí. Esto es de la zona costera. Esto es en el desierto. Estas mujeres llevan estos sombreros increíbles, muy interesantes, y estaban vestidas completamente de los pies a la cabeza, vestidas de negro. Hacía muchísimo calor y aún así podían trabajar, y me encanta esta foto. Otra de mis reglas en mi cuaderno, bueno, yo quería ser parte de la conversación de los sucesos, de los eventos, quería ser testigo de la historia. Empecé a viajar cuando tenía 19 años y decidí que cualquier cosa que haga en mi vida, quiero que los viajes sean parte de mi vida. Busco quiero un objetivo, quiero una razón, un motivo. Y cuando empecé a hacer fotos, pensé, esto es algo que puedo hacer y me gusta la fotografía para el resto de mi vida. Viajar, hacer fotos, documentar historias por todo el mundo. El 11 de septiembre estaba, por ejemplo, en Nueva York. Y esta situación era algo que íbamos a recordar. Y iba a ser un hito en la historia mundial. Y es algo que pensé, esto va a ser parte de mi mente, de mis recuerdos, de la fotografía. Y con esto puedo documentar la historia. He trabajado en muchos lugares históricos de transición, donde se han destruido culturas milenarias y todo desaparece delante de tus ojos. Quiero documentar estos lugares y estas situaciones porque considero importante dejar un legado, una memoria de cómo éramos, cómo hemos vivido, cómo se vivía en el planeta.
Algo que me atrae en las historias de Afganistán o la guerra del Golfo es que quería ser testigo de estas situaciones adversas de la historia. Quería ser parte de la conversación. Quería estar ahí, ser testigo y experimentarlo por mí mismo, ver cuál era la importancia de estos avances. Y quería ayudar a la gente, mostrarles cómo es la vida aquí. Y quizás buscar ayuda donde la hiciera falta y promover el cambio. Well, I couldn't have asked for a more dramatic situation to find myself in than 9/11. He estado en situaciones muy dramáticas, pero esta quizás fue la más dramática, el 11 de septiembre. Literally in my own neighborhood. Incluso en mi vecindario, se produjo esta catástrofe. But I've always wanted to work Y in siempre areas quise trabajar to be part of en mi entorno y ser parte de mi entorno y participar en la conversación. the last sort of principle La última regla was de mi cuaderno quality time with pictures. era un tiempo de calidad con las fotos. One of the most important lessons I've learned Una de las lecciones más importantes que he aprendido es que algunas de las fotos fantásticas se producen durante el viaje y no necesariamente en el punto de destino. Mientras viajas por la carretera, tienes que mantener los ojos muy abiertos y tienes que analizar, buscar continuamente posibles objetivos para la cámara. No puedes dejar pasar las oportunidades, porque al final del día quizás esto puede ser incluso más interesante que el destino al que vayas. Algunas de mis mejores fotografías las realicé durante el viaje, durante el transporte al punto de destino. Y hay fotos que se convierten en algo que no puedes olvidar. Una de las mejores formas en las que he trabajado es mirar fuera más allá de las puertas del hotel y explorar, pasear, perderme por la zona en la que está, perderme por las calles, empaparme del entorno, perderme por ahí y ver lo que pasa. Y de repente sucede esta magia que te envuelve y empiezas a ver imágenes que no esperabas, las observas y entras en un estado casi de meditación, y entonces es cuando descubres esas fotos. Ves que todo es mejor de lo que esperabas. Tienes que estar muy abierto y no hay que forzar la situación, hay que dejarla que fluya. La situación vendrá a ti y estando muy abierto puedes ver cómo se desarrollan las cosas, cómo transcurren las circunstancias. Si encuentras una buena situación, tienes que seguir en esta situación. Es más importante el viaje que el punto de destino. Las buenas fotos, con frecuencia, son muy pocas y crecen entre los árboles, donde menos lo esperas. Si ves algo fantástico, no lo dejes escapar. Vea por ello inmediatamente. Okay, thank you very much. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, es un gran placer compartir estos recuerdos con ustedes. Gracias. Thank you.